días, hermanos. Se abren sus Biblias en 1 Corintios, el capítulo 2, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, el versículo 6 hasta el final del capítulo. 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 6 hasta el 16 para esta mañana. Y lea así la palabra de Dios en este día. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, al disponernos a hablar y meditar de tu palabra, Señor, queremos una vez más invitar a la presencia del Espíritu Santo, como dice tu palabra, sin la cual, Señor, no podemos conectar las palabras a nuestras necesidades. Señor, te pido que tú me quites a mí de aquí, que seas tú, Señor, quien habla a tu pueblo. Te damos el honor y la gloria, Señor, nos encomendamos a escuchar tu voz. Háblanos tú, Señor, a nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su asiento. Esta mañana nosotros queremos regresar a nuestra serie de mensajes en el libro de 1 Corintios, que ya habíamos empezado unas semanas atrás. Este es el quinto mensaje en esta serie. Y nosotros hemos visto que si usted está aquí por primera vez, esta palabra de Corintios y esta lectura que nosotros damos de la Biblia es una carta escrita por el apóstol Pablo, que escribe a una iglesia que en el tiempo de él, los años 50 después de Cristo, existe en el lugar que se llama Corintios. Corintios es la ciudad. Es una ciudad cosmopolitana, es una ciudad con dinero, es una ciudad con prosperidad de finanzas, es una ciudad donde multicultural, vienen personas de todas las áreas de aquel entonces. Es una ciudad religiosa, hay muchos templos. Alguien ha dicho que todos los templos o todos los dioses griegos, y mire que hay dioses griegos, que casi todos estaban representados en una
en algún templo en la ciudad de Corintios. Y nosotros vamos a ver eso más adelante, lo importante que eso es. Pero la Biblia me dice que era también una ciudad de placer, de mucho placer. Habían una vida nocturna, una vida que caminar con Dios era ir a un templo y encontrarse con una persona opuesta a ti en sexo y que las personas tenían intimidad. Esa era las noches. Era una ciudad de inmoralidad, es una ciudad de placer, es una ciudad de dinero y de vicio, como un tipo Miami en los peores de los casos, o un tipo Las Vegas en los peores de los casos. Y la palabra de Dios me dice que ahí, cuando Pablo vino en Hechos capítulo 18, que él vio una oportunidad para el evangelio. Que habían personas homosexuales, borrachos, habían personas inmorales, habían personas que robaban, estafaban a los demás. Y él dijo, estas son las personas perfectas para el evangelio de Cristo. Y predicó el evangelio con poder y se convirtieron y formaron la iglesia de Corintios. A lo que sucede, el peligro que él ahora escribe en la primera carta, y vamos a seguir hablando de él, es que él empieza a ver que aun cuando los creyentes habían dejado la vida del pecado por Cristo, que con el tiempo, cuando él escribe ahora son los años 55, él escribiendo de la ciudad de Éfeso, escribiendo ahora 5 años después que él ha estado ahí, que él entonces escribe a la iglesia, y el peligro que él ve son los valores del mundo que empiezan a meterse, a infiltrarse en la iglesia. Y él entonces puede observar, como hemos visto, puede observar que la gente empiezan a hacer grupitos. Eso es una evidencia del mundo en la iglesia. Es una evidencia de gente que confunde el don espiritual con que esto me da la autoridad a mí de hacer mi grupo, en vez de conocer que el don del Espíritu Santo trae un entendimiento del grupo que tú no lo puedes separar, sino tienes que unirte al grupo. Y la Biblia me habla de que había después, en el capítulo 5, hay un muchacho que está durmiendo y teniendo relaciones con la esposa de su papá. Es tremendo. Después en el capítulo 6, él va a hablar, los valores del mundo empiezan a salir en la iglesia. Y después empieza en el capítulo 6, los hermanos estaban yendo a la corte para pegarle una demanda al otro hermano porque me pegó cuando salí en el carro, en el parqueo, por ejemplo. Y sigue él notando los valores del mundo, que ahora la iglesia se ha convertido una iglesia mundana, aún cuando hablan en lenguas y profecías y milagros, como vamos a llegar en 1 Corintios capítulo 12 al 14. Las iglesias más mundanas son aquellas donde la persona cree que el Espíritu Santo es un don, sin saber que la obra del Espíritu Santo es transformar primeramente el carácter de la persona. El fruto tiene que estar, y no solamente el don, los dones del Espíritu. La Biblia, ustedes saben eso claro, porque Jesús nos dijo en Mateo capítulo 7 que muchos vendrán a mí en aquel día y me dirán, Señor, en tu nombre. ¿Y qué dice? En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera los demonios. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo nunca os conocí. ¿Cómo puede una persona echar fuera un demonio? Uno dijera, a no ser que está ungido. ¿Cómo puede ser una persona hacer un milagro en la persona y no está ungido? ¿Cómo puede una persona decir, aquí hay alguien que vino y tiene este dolor o tiene este problema, usted ha tenido este problema, el Señor te está sanando en estos momentos y esa persona está ungida? Mas sin embargo el Señor Jesús me dice, en aquel día, ahora nosotros creemos eso, pero en aquel día yo les diré, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Y la Biblia entonces me va a decir que lo importante de la obra de Dios está que el corazón del ser humano capta una sabiduría, tiene una luz, tiene un abrir de experiencia en su corazón, donde de ahora en adelante entiende todas las cosas a través de la cruz
del Calvario. Si la cruz no es importante para el creyente en cómo él se relaciona, la persona entonces puede ser que no sea salva. Es más que en el capítulo 2, el versículo 6 hasta el 16, la Biblia me va a decir a mí que la persona espiritual es aquel que aplica la cruz como la sabiduría que permite entender todas las áreas de la vida. Nosotros necesitamos esa sabiduría. No, el tema de sabiduría, mire, en el capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría. Y empieza a dar una exposición del versículo 10 al 16 acerca de la sabiduría de Dios. El tema de sabiduría siempre ha sido algo que toda la gente buscan, sobre todo cuando vamos a una religión, cuando vamos a una iglesia. Necesitamos sabiduría para crecer a nuestros hijos. Necesitamos sabiduría para controlar nuestro carácter. Necesitamos sabiduría para ver si me divorcio o no me divorcio. Necesitamos sabiduría para ver si me caso o no me caso. ¿Con quién me debo de casar? Todas esas son respuestas a la pregunta: Señor, ¿qué debo de hacer? Y el saber qué debo de hacer, eso se llama sabiduría. En el Antiguo Testamento es un tema muy importante. Hay libros por completo que se llaman, hay toda una literatura, un estilo de literatura que se llama sabiduría. Está en Job, está en Salmos, está en Proverbios, está en Eclesiastés, está en el Cantar de los Cantares. Y el maestro de la sabiduría es entonces lo que se conoce como Salomón, quien escribe Proverbios, escribe Eclesiastés y escribe entonces Cantar de los Cantares. En Cantar de los Cantares, él habla de la sabiduría de aquel muchacho que está enamorado de su esposa. Y mire ese muchacho enamorado de su esposa, en Cantar de Cantares nos enseña aún hoy cómo manejar el amor y el romance en el matrimonio. Cuando él ya empieza a ser más maduro, ya empieza a vivir en la vida, ya está 40 años o algo así, él entonces escribe el libro de Proverbios. Y Proverbios es 31 capítulos acerca de cómo de ser sabio, cómo aplicarte en la vida, cómo vivir en esta vida. El último capítulo, me imagino que muchos de ustedes, hermanas, se acuerdan cuando él le dice: mujer sabia, ¿quién? Virtuosa, ¿quién encontrará? Y la mamá de este muchacho en Proverbios de Lemuel, quien es la mamá escribiendo, hablándole, Lemuel el rey se acuerda de las palabras de la mamá, quien le dice a él que no es para reyes emborracharse, no es para reyes perder su vida, sino que lo importante, tú necesitas una buena esposa. Y le da entonces la explicación de cómo encontrar una mujer virtuosa, que dice que sus obras la alabarán. Es tremendo. El tema de sabiduría en Proverbios capítulo 8 dice que Dios crea el mundo a través de la sabiduría. Y cuando Juan escribe el Evangelio de San Juan, él dice que el verbo, el logos de Dios, la sabiduría de Dios se hace carne. En otras palabras, el tema de cómo saber vivir en este mundo. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. La persona inteligente es una persona que sabe, que ha aprendido mucho, que puede ir a la escuela y memorizarse y tomar exámenes. Pero el sabio es una persona que sabe vivir. Con lo poco que tiene, lo usa. Lo poco que tiene, él sabe no solamente cómo hacer algo, sino sabe en el tiempo, en el momento, exactamente cuando uno hace entonces algo. Y la Biblia me enseña que esta sabiduría es lo que nos ayuda a nosotros a enfrentar la vida, es aquello con que nosotros tomamos decisiones en la vida, y es algo es tan importante que los psicólogos, cuando usted... en mi caso yo leo muchos libros de los problemas de las personas y problemas en mi vida también, y uno de los libros que me ha llamado siempre la atención es un libro que tiene un título que dice: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Why do we do the things we do? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y el autor va a explicar de que hay una motivación por la cual hacemos las cosas.
es más, que resume diciendo que nadie hace algo por malo nada más. Nadie se despierta por la mañana y dice, oh, déjame hacer algo malo. No, si, aun cuando nosotros hacemos algo malo, nosotros estamos diciendo, voy a hacer esto porque esto, que quizás en un tiempo me parecía malo, es lo mejor que necesito hacer ahora. En otras palabras, nosotros tomamos las decisiones, aún las malas decisiones de nuestra vida. La motivación de por qué hacemos la cosa viene porque nosotros estamos tratando de encontrar cómo vivir mejor. Y la Biblia entonces me dice, eso se llama en la Biblia sabiduría. Mire conmigo, para usted y yo, en el capítulo 2, versículos 6 al 16, Pablo nos va a decir que él habla sabiduría, pero nos va a dar un contraste entre la sabiduría de Dios y nos va a dar el contraste entre la sabiduría de todos los demás. Y la Biblia me va a decir, la sabiduría de Dios no se compara, no es igual a las personas como piensan. Porque si nosotros pensamos como las personas, pues nosotros nos acostamos con la esposa de mi papá. Si la gente hace eso, si nosotros pensamos como la gente, pues nosotros empezamos a creer que lo que yo hago es como una banda de jugar fútbol o soccer en contra del otro, y que en la iglesia hay entonces competencia el uno contra el otro y buscamos entonces nuestros grupitos. Eso es lo que dice el capítulo 1 hasta el capítulo 4, que todo el tema en estos 4 capítulos habla de eso. O nosotros entonces demandáramos a alguien, o nosotros entonces viviéramos en el mundo haciendo lo que queremos en vez de reconocer los ídolos de nuestro corazón, en el capítulo 8 hasta el capítulo 10. O nosotros tuviéramos pastoras que predicaran la palabra, y la Biblia dice que ese no es la sabiduría de Dios, en el capítulo 11, capítulo 12, y 13 y 14. En otras palabras, la Biblia me va a decir a mí, cuando nosotros pensamos como el mundo, la iglesia toma la forma del mundo. Nos gusta esa iglesia. Mire por qué a veces nos gusta la iglesia, porque es igual que yo. Me gusta porque ahí la gente se visten de esa manera. O ahí tienen, los hijos salen como yo quiero. O están, en otras palabras, nosotros a veces vamos a la casa de Dios porque tenemos la imagen del mundo que queremos que la iglesia la tenga y que nos provea esa misma imagen. Y la Biblia entonces me dice a mí que Pablo en el Evangelio nos habla de otra manera. Nos habla de la sabiduría de Dios. Y mire entonces conmigo 3 palabras que yo quisiera que usted conociera, o sea, se acordara. Me habla de la palabra sabiduría aquí en el versículo 6 en adelante. Y para que nosotros tengamos sabiduría, nosotros tenemos que conocer 3 cosas. Tenemos que conocer los 2 mundos. Ese es el primer punto, los 2 mundos con que él va a contrastar, se diría, va a hacer un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. No todo lo que viene a mi mente, no todo lo que yo siento está bien delante de Dios. No lo que yo quiero hacer es lo que uno tiene que hacer. Muchas veces lo que uno más quiere es lo que menos uno tiene que hacer. Y la Biblia entonces me habla de la sabiduría de los 2 mundos. Me habla entonces, lo segundo, de cómo Dios habla al ser humano, cómo Dios nos habla a nosotros para saber qué decisión tener, dónde está la sabiduría. Y tercero, nos habla entonces que para nosotros vivir esa sabiduría de Dios tenemos que tener el poder de la gracia de Dios. Son 3 cosas, los 2 mundos. Para saber sabiduría, usted tiene que conocer los 2 mundos, tiene que conocer cómo Dios nos habla y tiene que conocer, ser motivado por la gracia de Dios. Miren entonces conmigo los 2 mundos. Miren el capítulo 1, el capítulo 2, el versículo 6 en adelante. Si miren el capítulo 2, el versículo 4, dice la Biblia: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y ahora miren el capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Dios, como hay 2 mundos. Y hay un mundo de sabiduría del mundo y hay un mundo de sabiduría de Dios.
Y la Biblia me habla a mí de que hay dos tipos de personas, dos hombres en este mundo. Hay hombres naturales, en el versículo 14, que no perciben la sabiduría de Dios. Y hay hombres espirituales, en el versículo 15, que todo lo disciernen, se dan cuenta, you're right, de la sabiduría de Dios. Y hay también entonces dos espíritus, bajo dos mundos hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del mundo en este mundo. Mire conmigo estas tres cosas que están bajo los dos mundos. La primera es que en el mundo hay entonces, hay dos mundos. Un mundo es de Dios, un mundo es del mundo. Y dentro de ese mundo y de cada mundo hay una sabiduría, hay un tipo de hombre y hay un espíritu. Y él hace un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. El hombre de Dios y el hombre natural. Y el espíritu de Dios y el espíritu de este mundo. Y eso es el fundamento de lo que es entonces crecer y madurar en la vida cristiana. Mire conmigo el hombre de este mundo, la sabiduría, de este mundo en el versículo 6. Me dice que nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, y sabiduría no de este siglo. No es de este siglo. Dice, y ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y me va a decir entonces dos cosas aquí en este versículo 6 acerca de la sabiduría, ponerlo ya que estoy en esta columna, de la sabiduría de la gente en el mundo. La gente en el mundo, igual que toda persona, todo el mundo queremos hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Todo el mundo piensa así, todo el mundo toma una decisión en qué hacer, es nada más las opciones que uno toma, el camino que uno toma, la aplicación que uno trae, puede ser de Dios o puede ser del mundo. Y la Biblia entonces me dice, cuando uno puede saber, la gente del mundo hacen su decisión según este siglo. Y lo que me está diciendo ahí en el versículo 6 con la frase este siglo es que nosotros queremos sabiduría que se aplique inmediatamente, en vez de como la vamos a contrastar eternamente. Usted a veces toma buenas decisiones, pero buenas decisiones por 15 años. Y uno dice, bueno, eso es todo lo que tengo, eso quién sabe lo que después va a pasar, esa es la mejor decisión que pude tomar. No, si usted es creyente, el mundo dice así. Usted tiene que tomar una visión más larga. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, hay jóvenes que ellos dijeran, me voy a trabajar. A los 18 años de edad, no voy a ir más al high school. Digamos que le falta el último año de graduarse. Dice, me han dado un trabajito aquí y ahora el trabajo, ahí me han hecho manager del trabajo. Entonces ahora yo voy a empezar a ganar un poquito más dinero. Tengo responsabilidades y empiezo a sentirme que eso va a ser lo correcto para yo entonces decir, pues no puedo ir al college. Y usted entonces, en ese momento, usted ha optado por la decisión inmediata en vez de la decisión larga distancia. ¿Entiende? Ahí todo el mundo entiende eso. Para que usted pudiera decir, bueno, aunque me están pagando bien y me han puesto de manager, yo pudiera ser el presidente si termino en el college. Si somos tan buenos y tan inteligentes y tan chéveres que somos en el trabajo, pues quizás una larga distancia, un plan de larga distancia me va a ayudar mejor. Bueno, el mundo siempre piensa así. El mundo siempre piensa en qué es lo inmediato para mí, qué es lo provechoso en este siglo. Y Pablo está diciendo, el mundo, la sabiduría del mundo, yo no hablo, yo no predico, está diciendo, yo no predico la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo es sabiduría de este siglo. Termina cuando te mueres. Y que nosotros podemos decir, bueno, no le fue mal. Hasta que en el funeral usted se ha muerto y alguien le va a preguntar a la otra persona, como una vez yo escuché, que le dicen, ¿y cuánto dejó? Y la otra persona, lo dejó todo. Van a decir, ¿cuánto te pudiste llevar? ¿Cuántas novias? ¿Cuántos carros? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos hijos? ¿Cuánta familia? ¿Cuánta esposa? Me dicen en un momento una cosa que es verdad.
el día que usted se muere, de toda la familia, qué bueno que tenemos familia, pero usted tiene que presentarse solo delante de Dios. No puede decir, Señor, acuérdate que mi hijo era... Así como hay gente que no puede, el hijo no puede decir, acuérdate que mi papá era el pastor de la iglesia, yo debo de entrar. Y la Biblia me está diciendo, no, Pablo me está diciendo, en el mundo hay una sabiduría inmediata. Y segundo me dice que es una sabiduría también de que los príncipes, en el versículo 6, dice, no sabiduría de este siglo, ni otra razón más, ni de los príncipes de este mundo. O nosotros en este mundo buscamos la sabiduría inmediata, pero segundo, buscamos también la promoción, la promoción y la prosperidad personal. Y vemos a personas, ninguno de nosotros hacemos esto, gloria a Dios, como Trump, y decimos, pues, yo quiero ser como él. O quizás decimos, él no, pero miramos al otro lugar y vemos a alguien con éxito. Vemos a un doctor, vemos a un abogado, vemos a un ingeniero. Y no hay nada malo con eso, pero lo que la Biblia me está diciendo es que la gente de dinero, los poderosos de este mundo fueron los que originalmente juzgaron a Cristo. La Biblia no se aguanta la lengua cuando está delante de personas que de alguna manera creemos que las posiciones de este mundo, el tamaño, lo alto de las ruedas de mi troca, es la gente que manejan la troca, esos son los príncipes de este mundo. Y la Biblia entonces me está diciendo, Dios no valora. La gente con dinero no valora la prosperidad de este mundo. El creyente tiene otra sabiduría. Miren, por favor, escúcheme. El creyente tiene otra sabiduría. Hay que trabajar, hay que ganar dinero, pero no hay que poner esas fuentes como recursos y fuentes de sabiduría para la vida cristiana, para vivir en este mundo para la gloria de Dios. Mira, ponga su mano aquí, mire conmigo en Santiago, ya que le dije que la gente de dinero, y me dice entonces el libro en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 1, aguántese, amén. Santiago capítulo 5, versículo 1, si no saben dónde está, abra la Biblia en Apocalipsis y dobla a la izquierda y vaya a 10 millas por hora nada más. Y dice el capítulo 5, el versículo 1, vamos ahora ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todas vuestras carnes, como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí clama el jornalero de los obreros que has cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de ellos que habían cegado han llegado o entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y la Biblia me está diciendo, la gente de los que nos dan el dinero, los que nos pagan a nosotros, y pueden ser creyentes. La idea no es en contra de la persona, la idea es en contra del pensamiento que yo voy a ser sabio, yo sé lo que tengo que hacer cuando mi decisión termina en voy a tener más. Todos nosotros tomamos decisiones para voy a tener más. Si yo hubiera tomado esa decisión, no hubiera salido donde estuviera. Ahí estaba más ahí. Pero y cuando tomé, para recordarle, cuando tomé la decisión, yo tomé un corte de $20,000 de mi salario. Y eso es lo que es vivir por fe. Y cuando alguien me decía, ¿por qué tú vas a hacer eso? Porque todo el mundo, no sé, los muchachos, la gente, buscan por una vida para vivir. Cuando uno llega ya a los 50 y algo años, que sabe que el reloj te empieza a sonar. Mire, cuando yo estoy poniendo el café, la leche, yo tomo café con leche, lo pongo en el microwave. ¿Sabe lo que es un microwave, verdad? Usted lo pone ahí, cierra y pone 2 minutos para que se caliente. Miren lo que viene a mi vida.
Yo miro, está 1.58, 1.53, 1.40, 1.5, 58, 59. Y ¿sabe lo que me viene a mi mente? Se me está acabando en 2 minutos de vida. Es como que en esos 2 minutos donde yo estoy cocinando, me calentando mi leche, son 2 minutos menos que uno tiene. Hay gente que viven, buscan alcanzar para vivir. Cuando uno llega a los 50 y algo de años, a los 60, uno busca cómo morir. Uno no quiere dinero. Uno no quiere gente grande. Uno no quiere iglesia grande. Lo que queremos es la libertad de predicar Cristo. Y como la sabiduría única de Dios, el camino, la verdad y la vida. No todos los otros programas. No todos los otros programas. Recuérdense ustedes de eso cuando el pastor está predicando. Otros van a predicar igual, pero de otra manera. La Biblia me dice a mí que la sabiduría del ser humano busca siempre por lo inmediato y lo que me beneficia a mí, como los ricos de este mundo. Entonces, quizá usted dice, bueno, yo no quiero ser millonario, pero un carrito bueno, una casa ahora con 3 cuartos. Ay, no estoy buscando un palacio, pero siempre estoy buscando algo más. La Biblia me dice, así es la sabiduría de este mundo. Sin embargo, cuando Cristo viene a este mundo, la sabiduría de Dios, el Señor deja el cielo, deja la riqueza, deja todo, deja el honor, la gloria, el reconocimiento, el incesante adoración de los ángeles, que cuando lo veían se cubren su rostro. Cristo, santo, santo, santo. Y viene aquí, las personas lo escupen, le jalan la barba, lo abofetean. Esa es la sabiduría de Dios. Eso no lo piensa el mundo cuando toma decisiones. Y la Biblia me va a decir a mí que ahí está la sabiduría humana y está la sabiduría de Dios. Y que la sabiduría de Dios, como leímos la semana pasada, destruye la sabiduría humana, avergüenza a la persona que tiene el disputador, el escriba, el sabio de este mundo. Dios destruye la sabiduría viniendo Él y colgándose en la cruz del Calvario. Esa es la sabiduría de Dios. La Biblia entonces me dice, mire la sabiduría divina. En versículo 6 me dice que no es de este siglo, sino al terminar en el versículo 7 ahora me dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, mire, antes de los siglos. En otras palabras, lo que Dios tiene para el creyente es un camino a caminar, no que usted lo hace, sino algo que Dios escogió para su vida. La sabiduría del creyente es saber dónde es el paz. ¿Cuál es el camino? No cuánto voy a tener, no cuánto voy a alcanzar, sino cuál es el camino. De antes de que yo vine a este mundo, Dios tenía para mí. Y caminarlo con gozo, como dice aquí, para la gloria de Dios. La Biblia me hace un contraste entre la sabiduría de este siglo, que es de inmediata, es para progresar, es para la promoción personal, y la sabiduría divina en el versículo 7, en el versículo 8 me dice que es entonces es para la gloria de Dios. Es para entonces yo vivir a la luz de aquel que tiene un plan predestinado para mi vida y vivir de una manera que uno es responsable y humilde ante ese llamado que Dios nos ha dado. Esa es la sabiduría. Pero mire, debajo de estos 2 mundos hay también 2 hombres, 2 tipos de hombres. Porque Dios habla su sabiduría claramente en la cruz, como hemos dicho. Dice el capítulo 1, versículo 23, 24, que Cristo es la sabiduría de Dios. Pero no todo el mundo acepta eso. Y ahora me va a decir, ¿por qué? Me va a decir, porque hay 2 tipos de personas. En este mundo, para conocer sabiduría, tú no puedes estar copiando a los demás. Tienes que estar puestos los ojos en Jesús. Y para vivir en este mundo tienes que saber que no puedes estar copiando a los demás, porque los demás tienen solamente una vida natural.
no espiritual. Mire el capítulo 2, versículo 14 de la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahorita llegamos ahí al Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural, son locura. No las puede entender. Porque se han de discernir por la obra del Espíritu de Dios espiritualmente en su vida. Mire un momentito, ahora me dice en el versículo 15, en cambio, el espiritual. Entonces me ha comparado dos sabidurías en este mundo. Y en este mundo hay dos tipos de hombres, dos tipos de personas. Un tipo de persona es natural. Natural quiere decir es una persona pues natural, es un tipo natural, tiene dos pies, dos orejas, una nariz, una boca, es de este planeta. No es de Marte, no es de Venus, es de este planeta, no es algo raro, es una persona natural, es una persona que ha nacido de su mamá y su papá, y ya. El hombre espiritual ha nacido de su mamá y su papá y del Espíritu de Dios. Han habido dos born again, dos momentos de nacimiento en su vida. Trump y todos los demás han nacido una sola vez. No tienen es como un niño que no ha crecido, un niño que no ha nacido, pues está en el vientre de la madre, no sabe que hay un papá esperándolo, no sabe que están los tíos, los hermanos, no sabe que la gente, la mamá ahí para dar a luz y los padres aquí esperando a que salga y el niño no quiere salir. Entonces hay que empujar al niño, hay que como ayudar el embarazo o el momento de dar a luz, y ella tiene que empujar y el muchacho se agarra y no quiere salir. Y Dios ha creado las cosas donde el muchacho finalmente sale. ¿Y cómo sale el muchacho? Pues llorando. Me han sacado de mi comodidad, tengo que respirar por mí mismo ahora. No, antes tenía la cosita ahí, todo venía por ahí. No tenía que trabajar, no tenía que llorar, no tenía que pedir, no tenía que dormir. Estaba ahí como no sabía nada más. Y la Biblia me dice, el hombre natural es una persona que no conoce, no sabe otra cosa. No entiende. Para él, dice la palabra, no capta, no ajusta su vida a prevenirse de la realidad que ve, porque no ve la realidad. Dice en el versículo 14 que para él son locura. Es crazy. Esto es crazy. Creo que la mejor manera de poner esto es, o de ilustrar esto, o una manera de ella es, bueno, los otros días yo estoy por Wheaton, y cuando uno está en Downtown Wheaton, hay unos raíles de trenes. Y cuando viene el tren, pues tin, te ponen una grúa y te bajan la cosa. Yo venía un poquito atrasado. Y yo entonces veo que empieza tin. Y yo entonces, con mis ojos, yo veo que el tren no viene. Yo digo, pues, es de Guajiro quedarse parado por el tren. Pero ¿saben lo que hice? Paré el carro. Y al parar el carro, alguien me pasa por al lado y se mete por allá. Y digo, eso hubiera sido yo. Pero de pronto, la persona, yo hubiera podido ser el otro porque la tentación estaba ahí. Yo soy igual que los demás. Pero el hombre natural es como una persona que ve el tin. ¿Y para qué las lucecitas estas si no es Navidad todavía? Y es el tren que viene. Aunque el tren viene por ahí, el tren viene mucho más rápido. Y si por casualidad se te para el cambio, olvídate. Ve lo que hay y ajusta tu vida a la realidad. La palabra de Dios me está diciendo, el hombre natural no tiene la habilidad de conocer que el infierno es real. La luz roja ha cambiado. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario para testificar que Dios sí juzga al pecado, aún a su propio hijo lo mata. Usted tiene que ajustarse a eso. No puede verlo como, pero todavía no viene el Señor, déjame pasarlo.
El hombre natural no se percibe, el hombre natural no valora, el hombre natural no aprecia las cosas de Dios. Para él dice que son locuras y no las puede entender. No le cabe en la mente a una persona inconversa, no le cabe en la mente someterse, servir, perdonar, pedir perdón, clamar al Señor. No le cabe en la mente eso. No le cabe en la mente la iglesia, no le cabe en la mente el pastor, no le cabe en la mente la autoridad de la Biblia, no le cabe en la mente nada de eso. Para él son locuras. A veces nuestros hijos que saben entrar y salir en nuestras iglesias, porque ya conocen desde niños, todavía nada más han nacido una sola vez. Y cuando tú les preguntas, ¿cómo te gustó la iglesia? ¿Cómo te gustó lo que el pastor dijo? Pues ellos te van a poner la cosita aquí y van a seguir. Porque no lo entienden, no lo perciben. Para ellos está loco el hombre. Y la palabra de Dios me está diciendo, you need to be born again. Tienes que nacer de nuevo. Porque toda tu conducta, todo nuestro good behavior, todo lo que nosotros hacemos como engañando o haciéndolo para que los demás sepan que yo no soy tan malo, que no pueden cambiar el corazón del ser humano. La sabiduría de Dios viene a aquellos que son espirituales y, como vamos a ver, de adentro para afuera, interpretan todas las cosas. En otras palabras, la cruz no es nada más algo que hacemos el Viernes Santo, y la resurrección no es algo que hacemos el Easter Sunday, sino que son las dos cosas, como cantamos, que nos dan a nosotros la brújula, la luz, la sabiduría en cómo debo de tomar cada vez, con quién me voy a casar, con quién voy a estar, dónde voy a vivir. Eso se responde nada más con la sabiduría de Dios, que no es lo que el mundo prospera, es lo que Cristo nos enseña en la humildad y la entrega y el soltarse a la voluntad de Dios. Eso es lo que empieza a guiar al creyente. Mire conmigo, la Biblia entonces me dice que el espiritual es una persona que, en el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y dice, en otras palabras, que quizás él entonces discierne, él puede tomar decisiones en todos los lugares, porque el espiritual no es una persona inteligente, ni una persona sabia como el mundo, sino es una persona que está hablando lo que Cristo ha hecho. Lo trae a juzgar, a mirar, a discernir. Aplica la cruz a todo en su vida. Aplica la palabra de la cruz a todo en su vida. Vamos a hacerle la pregunta, hermano. ¿Usted toma decisiones según... ¿Usted ha tomado una decisión alguna vez, digamos, que va a otro trabajo? Y usted dice, bueno, aquí me van a pagar más. Y usted dice, digo, sí. ¿Ha tomado usted una decisión donde usted dice, y en ese trabajo voy a poder testificar más? Y si sí, pues aunque te paguen menos, ahí no te tiene que estar. En otras palabras, y cuando me case, esta relación va a ser una relación donde ambos, cuando nazca tu hijo y el hombre no ora con él, el hombre se burla, te deja ir a la iglesia y tú lo llevas y vas a ser como una de nuestras muchas hermanas que queremos, que hicieron lo mismo cuando eran jóvenes, se casaron con el que me gusta en vez de con el que Dios nos me dio. Podrás tú no sentir el corazón como madre que se te quiebra cada vez que tu hijo no tiene el ejemplo del papá que se arrodilla y ora, que no tiene el ejemplo de ver al papá que lee la Biblia. ¿Cómo? ¿Dónde? Cuéntame, dime por favor, ¿dónde tú sacas tu decisión? ¿Dónde la sacas? Y la Biblia me está diciendo, el hombre natural que no lea la Biblia no importa, mientras que trabaja bien y me quiere y me ama. Y la Biblia me está diciendo que no es nada más lo que te quiera, te ame, pero lo que va a salvar a tus hijos no es el amor de los padres, sino va a ser el amor de Dios reflejado en los padres, aun cuando son imperfectos ellos dos. Pero bueno, Pablo me dice
Yo vengo a ustedes con la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz no es una cosa loca. Yo sé que ustedes, hablándole a su iglesia, los griegos valoran la cultura. Pero yo no vengo sin cultura. Yo no vengo sin cultura. Yo lo que vengo es con una cultura de Dios, una cultura eterna, una cultura de la gloria de Dios, una cultura de la cruz. Eso es lo que yo vengo. Y eso te da sabiduría en cómo guiar a tu familia. Ya que mencioné esto, digamos que usted ha hecho errores en su casa, ya, y los hijos ya ni le quieren hablar. ¿Qué hace usted? Venga por la cruz. Y la cruz es decirle, ok, Julio, María, Juanita, Marcos, Miguel, Antonio, empieza a llamar todos los nombres, los 25 que tenemos. Y usted los trae ahí, y usted entonces todos están mirando como que no quiero estar aquí. Usted le dice, papi, no ha hecho lo correcto delante de ustedes, tratando a tu mamá de esta manera. Yo me dejé llevar por el diablo, por la carne, y caí en el pecado. Pero yo quiero decirle que eso es lo peor que hay en esta vida. Perdónenme, los necesito a ustedes. Y aprendan en mí a fijarse en Cristo nada más. A que los chicos hacen, se le cae la queja. Tu esposa, más grande todavía. Y de pronto usted, porque nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos a caminar bien, pero también necesitamos enseñarles a ellos cómo se camina cuando usted no camina bien, porque no hay ningún ser humano que no haya caminado bien siempre. Gloria a Dios por aquellos, 1, 2, 3, pero la Biblia me está diciendo que el hombre espiritual aplica otra vez la cruz en cada momento y vuelve a organizar su vida en pos de la cruz. Mire, lo tercero que me dice aquí bajo de los dos mundos, me dice el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. En el capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hermano, ¿cuántos de ustedes han recibido el espíritu del mundo? ¿Cuántos? Esta ilustración que le voy a dar no es correcta, pero usted, digamos que yo sea un pastor que doy el Espíritu Santo. Y yo entonces les voy a dar el Espíritu Santo, yo me quito el saco porque así hacen lo que yo he visto en la televisión. Y entonces, reciban el Espíritu Santo, ustedes se caen para atrás. Viene alguien, le tiro el agua así nada más y la persona se cae. Reciban el Espíritu de Dios. Digamos que eso fuera verdad, nada más por un segundo. Usted no ha recibido el Espíritu del mundo, ¿verdad? El Espíritu del mundo viene de esta manera, así, igual que el falso profeta hace. Usted va por una ferretería donde venden zapatos y de pronto hay un zapato ahí que te hace, y usted para, hace como Michael Jackson, para atrás, y usted mira el zapato y empieza a decir, qué bien se me vería con el vestido, el otro que vi. Y ahí comienza toda una jerigonza, ¿no? Viene toda una vida. Wow, ¿qué clase de carro fue ese? Qué bien viven esta gente. Un hermano te invita a su casa y dice, están viviendo mejor que yo. No debería haberme ido. Uno empieza a decir, ¿y sabe lo que pasó? La Biblia me está diciendo, usted no ha ido a un lugar donde de pronto le han tirado el manto y usted se cayó para atrás. ¿Usted le gustó eso? Usted dijo, recibí el Espíritu, ahora quiero cortarme el pelo de esa manera, ahora quiero un tatú. Porque usted pasó por un lugar y vio a una muchacha que de pronto se baja y tiene el tatú. Dice, bueno, ahora cuando vaya ahora a Cancún, algo me voy a poner para que...
Para que vean que yo soy mala. También. O aquí, o como ahí. Estaba hablando de un hermano que se iba a hacer el Jesús para ponerlo en la cruz. Y dijo, no, porque se quita la camisa, se va a ver ahí el tatuaje en toda la espalda. No se vería bien Jesús con todas estas flores y el barco así hundiéndose. María y al lado, no se viera bien. Pero hay un momento donde los muchachos me preguntan a mí, mi hijo, papi, ¿puedo tener un arete? Tú puedes tener un arete, pero ponlo en el bolsillo, tienes que tener. Y yo me aguantaba como cubano, trancado, cerrado, y aquí aguanto a ver hasta cuando me acepta. Porque después se me dice, yo lo voy a hacer de todas maneras, entonces hay que hacer otra táctica. Bueno, la primera era fácil, la primera es no puedes. Ya. Cómpratelo, pero no te lo compres. Y si no hace nada, pues ahí ya le gané. Pero la Biblia me está diciendo, cuando uno camina por ahí, la persona, quiero pintarme el pelo. Usted tiene nada más 14 años, ¿de qué se va a pintar el pelo? Mire, yo tengo que pintarme el pelo, usted no. Pero la muchacha me dice, no, sí, ¿y de qué color te lo vas a pintar? Me quiero pintar de amarillo, o de rojo, o de verde, o de azul. Y me dice, pero ¿cómo que vas a pasar una bruja? Y me dice, no, porque mira en la televisión, o mira esta película. Usted no ha recibido el espíritu de este mundo. ¿O sí? Mira el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene. Dios te ha hecho así con su manto. Dios te ha hecho así con el mensaje. Dios te ha dado el espíritu de Dios a ti. Tú no tienes el espíritu del mundo, tú tienes el espíritu de Dios. Eso da sabiduría. Y la Biblia entonces me dice que, en la sabiduría de este mundo, los hombres de este mundo y el espíritu de este mundo están en contra de Cristo. Porque la Biblia me dice en el versículo 8, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pues nadie crucifica a Cristo, a Dios lo hubieran crucificado. Pero el mundo con su manera de pensar, en su sabiduría, con la gente natural y con el espíritu del mundo, crucificamos al Señor a cada rato. Y la Biblia entonces me está diciendo, acuérdate de esos dos mundos. Lo segundo es cómo habla Dios. Miren el capítulo 2, esto es bien importante, en el versículo 9 hasta el 13. Y si hubiera una porción en la Biblia, miren un momentito, que hace la diferencia, más adelante se va a ver en cómo Dios habla al hombre. Aquí está. Hay personas que creen que Dios le habla al hombre en el sueño, creen que habla al hombre en algo, o un humo que vi, o el pajarito que vino y se me paró, o tenía una hermana que me dijo, pastor, se me salieron unas cosas de color aquí, de oro, aquí, es que estaba ayudándole a la hija a vestirse para la quinceañera, le estaba poniendo esas cosas que brillan, y de pronto al otro día no se había lavado las manos, pero se quedaron el otro día, y se asustó, que Dios le estaba hablando. Yo, hermano, váyase a lavar otra vez, le dije. Hay una hermana que siempre soñaba, tiene sueños de cosas, y tenía un pastor quien le dijo al pastor que hablando de sueños, entonces el pastor haciéndose, pues me parece que ese sueño quiere decir, y la hermana entonces vino a hablar conmigo, me dijo, pastor, tengo un sueño y siempre sueño de esto, como algo me está pasando. Le dije, hermana, la otra vez que sueñes así, piensa si estás durmiendo a la izquierda o a la derecha, pásate a la derecha. Y dice la hermana, me dice que ella se empezó a reír porque yo pensé que el pastor Guerra me iba a dar algo de otro mundo. Yo le dije, no, you gotta sleep on the right side. Si duermes en la izquierda, yo tengo a cada rato sueños, si estoy en la izquierda, como que de pronto sale alguien con un cuchillo y él me despierta. Y siempre me he dado cuenta que todos esos malos sueños están cuando duermo a la izquierda.
Y escuché eso de alguien, un médico quien dijo. Y dije, mi esposa está aquí y le digo, sorry, Mari, porque no quiero malos sueños. Porque como Dios me está hablando. No. ¿Cómo Dios habla? Mire conmigo en 1 Corintios capítulo 2. Me dice la palabra de Dios aquí en el versículo 10. Pero Dios nos la reveló. Esta revelación que Él le dice en el versículo 9. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para conocer lo que Dios quiere. Ahora mire un momentito el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas, dice, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo que está diciendo ese versículo es este. De pronto, para entender ese versículo, usted tiene que notar, para que usted vea, un pastor no puede predicar nada más lo que leo. En la María. Pablo en el capítulo 2, del 1 al 5, habla cuando yo vine a vosotros, a ustedes. Y en el capítulo 3, el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a gente madura en Cristo. Y en el versículo 10 en adelante, 6 en adelante, la Biblia me va a hablar a mí de nosotros hablamos. Mire lo que quiere decir. En el versículo 2, 1 a 5 y 3, 1 en adelante, Pablo en estos como dos pedazos de pan y el hamburgues está en el medio, él está hablando a ustedes. Y cuando habla en el versículo 6 en adelante acerca del Espíritu Santo, habla de nosotros hablamos. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y lo que está diciendo la Biblia es esto. ¿Quién es? O la pregunta es, ¿quién es nosotros aquí? ¿A quién se refiere hablamos? Y la Biblia entonces correctamente interpretada, porque en el principio cuando él habla a la gente, le está diciendo ustedes, eso somos nosotros. Y cuando habla en el capítulo 3, ustedes son niños en Cristo, porque todavía se están fajando, ustedes. Pero cuando habla en el medio, él dice nosotros. Y de pronto lo que él está enseñando es que en contraste a los corintios, por la manera que los corintios estaban dividiéndose y teniendo todos estos problemas que tenían, que Pablo dice, yo voy a hablarle de nosotros, el ministerio de Cristo en los apóstoles, y la Biblia está diciendo, Dios le habla al apóstol, quien toma el Espíritu Santo, le da las palabras que tiene que poner, comparado palabra con palabra. El Espíritu de Dios dio a los apóstoles, los escritores de la Biblia, las palabras exactas para dar a conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, nosotros no escuchamos al Espíritu de Dios así, escuchamos al Espíritu de Dios así. La palabra escrita, las palabras que Dios habla aquí, son las palabras que el Espíritu Santo ha puesto para hablarte correctamente de los problemas de tu corazón, para que tú no te engañes y digas, digamos que tú fuiste con otra mujer, y tú dices, ay, pero es que tenía un problema allá en la casa, es que mi esposa no, es que la otra, una historia, le vas a hacer un cuento a Dios. La palabra que la Biblia habla de eso es inmoralidad o fornicación o adulterio. Y cuando usted reconoce su trayectoria como la Biblia lo dice, usted empieza a arreglar los problemas como la Biblia
lo dice. Hermano, no se me enamore a la psicología, la sabiduría del mundo, que entonces codependen y empezamos a usar todos los lenguajes con que ellos expresan los problemas de la vida. El creyente habla, tiene su lenguaje del Espíritu Santo, que quiere decir que usted tiene que estar leyendo el lenguaje que Dios quiere que tú aprendas para hablar de amor. ¿Cuántos de ustedes han leído los 5 lenguajes del amor? Nosotros en el tiempo cuando nos juntamos con las parejas, unos años atrás, estudiamos ese libro, 5 Love Languages. Hay 5 lenguajes de amor. Déjeme recordarle, por si quizás esto le va a ayudar a usted, pero las personas al estar casadas tienen un lenguaje, y ella puede hablar en chino y él habla en alemán, y él le dice y ella dice, pues quién sabe lo que le está haciendo. Y él te dice, I love you, te quiero, pero usted no lo entiende, porque él es alemán y tú eres chino. Bueno, de esa manera este hombre entonces ha sacado esta teoría que hay 5 lenguajes que la gente o habla o entiende. El primero es el lenguaje de afirmación con palabras. O quiere decir que tú sabes que alguien te ama cuando te dice, wow, qué bonita te ves, mi amor. Qué bien que está, qué lindo está tu pelo esta mañana. Tus ojos son como la luna. Es como que te empieza a hablar y si ella habla eso, pues, ay, mi hombre. Digamos que él te afirma, pero ese no es el lenguaje tuyo. Entonces, sí, todas las palabras que tú tienes, pero no está, la renta no está comprada. Y mira cómo está el piso, y mira cómo están los hijos. Y tú no me quieres nada. Y el hombre, pero mira todas las poesías que te he dado. Sí, pero ella no entiende poesía. No diga otro lenguaje, el lenguaje de las palabras que afirman. El lenguaje de la calidad de tiempo. El hombre te dice, I love you, y le da el beso, y ella, ay, dame más, ya me tengo que ir. Es como, te deja ahí. Es como, la calidad de tiempo es que me dice que me ama. Entonces le dice, pero mi amor, mira, te compré la casa, te compré esto, todo lo que tienes, todo lo que te doy. Y la mujer entonces le dice, sí, pero tú nunca estás aquí. Y de ahí vienen esas historias donde el hombre, ella vive en un palacio y está el jardinero y todos los demás. Y el hombre ganando dinero, amándola. Y ella dice, este hombre no me ama a mí. Necesito amor que el que yo entiendo. Hay otro amor, el amor, otras palabras, que es de regalos. ¿Cuándo me vas a comprar el carro que a mí me gusta? ¿Y cuándo me vas a llevar allá? Siempre el regalo. Y hay quienes hablan el regalo y te regalan las flores, te regalan todo. Y la esposa dice, pero tú nunca me hablas, nunca me dices nada. Y me quieres convencer, manipular con los regalos nada más, ¿verdad? Uno tiene que aprender a hablar el mismo idioma. Y los dos hablan. Alguien ha dicho que el hombre de Marte y la mujer de Venus somos dos gente que hablamos diferentes lenguajes. Los cariños es el cuarto lenguaje. La persona que toca, que abraza, que te agarra la mano, que te da el beso, que íntima, que la persona pues recibe el amor o te da el amor. Y la persona a veces que te dice, no te acerques a mí, siempre quieres nada más, quieres estar conmigo cuando quieres estar conmigo. Y porque ni me habla, ni me dice qué bonita te ves, ni me trae un dulce. Ella está mirando otro lenguaje también. Y finalmente el love language es servir. Una persona que sirve, que trabaja, que te arregla el roof, o la mujer que te hace la sopa, te cocina, siempre sirviéndote. Y la otra persona puede decir, la persona no me ama porque nada más está limpiando la casa. O el hombre no me ama porque nada más trae el dinero y ya. Y lo que necesitan hablar, que esa es la manera que la persona te comunica amor. Mire, con esto lo que quiero decir es que hay un lenguaje que Dios habla. ¿Está bien? Y ese lenguaje es la Biblia. Que si tú quieres entender si Dios te ama, que tú tienes que aprender cómo Dios expresa el amor que Él te dice. Porque si no tú dices, yo sé que Cristo murió en la cruz, pero yo la verdad que quisiera un mejor trabajo, Señor. Y estamos entonces mal interpretando, mal escuchando, enojados con Dios.
porque el lenguaje que Él habla, nosotros no queremos, no entendemos. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que el Espíritu de Dios es aquel que trae la revelación de Dios, el lenguaje de Dios, y lo escribe en el versículo 13 con palabras enseñadas por el Espíritu. La Biblia no es la opinión del pastor, no son los bautistas los que dicen esto, es la palabra de Dios. Cuando lleguemos a 1 Corintios 14, no hay mujeres apóstolas, porque la palabra es lo que lo dice. No hay gente espiritual hablando en lengua, porque la palabra es lo que lo dice. La Biblia habla lo que es la autoridad de cómo Dios habla. Nuestra iglesia es de esa línea. Y la Biblia entonces me va a decir a mí que la palabra de Dios es entonces la manera que Dios comunica su sabiduría al ser humano. Voy a parar aquí y decirle, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que la leyó? Y la Biblia, esta mañana, hay veces que pasan días donde lo único palabra de Dios es la que sale en la pantalla. Y uno cuando la ve se queda como diciendo, no entiendo. Y cuando el pastor predica, pues, como que esa parte estuvo buena, pero la otra, pues, y usted está luchando con el lenguaje del Espíritu de Dios. La Biblia va a decir, para que vean, 1 Corintios 13, los corintios valoraban el hablar en lengua, los milagros, lo que valoran las iglesias esa. Y Pablo dice, si yo tuviera el don de hablar lenguas angelicales, y hablara como los ángeles, y si yo tuviera la habilidad, la fe de mover los montes y traspasarlos a la mar, si tuviera la fe de muchos milagros, de vender, dar todo mi dinero, de poner mi cuerpo a que me queme, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo, que retiñe. Y la Biblia me está diciendo, el problema de las iglesias a veces es que nosotros ponemos más valor en la persona con el don que la persona con su corazón. Transformado, siendo trabajado por Dios en el carácter de su vida. Y la Biblia entonces me va a hablar a mí de que este lenguaje, esos reconocimientos de saber que he estado mal, vienen solamente al seguir la gracia de Dios. Mire el versículo 9, dice la Biblia, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y lo que está diciendo Pablo es esto. Él está diciendo, la palabra de Dios nos dice que esto de la sabiduría viene no por seguir la sabiduría del mundo, no viene cuando nosotros escuchamos nuestra propia voz y no estamos escuchando la palabra, sino viene como resultado de que Dios quiere bendecir tu vida, que Dios ha preparado una vida para ti que los ojos no han visto, los oídos no han escuchado, no ha subido en el corazón. Nadie ha inventado, nadie ha sacado lo que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Y cuando usted se somete a Él y usted dice, bueno, quizás no debo casarme, quizás voy a esperar en el Señor, que quizás usted no se casa, pero su vida esperando en el Señor va a ser de más bendición que si usted se casa. Y así con cada uno de los problemas donde necesitamos sabiduría.
Dios está virándose para atrás, está bending over, está diciéndote, ojos no han oído, muchachos. Tú no sabes lo bueno que Dios quiere ser para ti. Tú no entiendes cómo Cristo, lo más grande del cielo, ha venido, ha tomado tu lugar, ha sido castigado en tu lugar. Tus pecados cayeron sobre Él y su justicia se te añade a ti. Que eso nada más es el comienzo y el principio de el cuño de Dios, que Él quiere siempre bendecir tu vida. Que esto no le llega a nadie, a no ser aquellos que por lo que Cristo ha hecho, responden en amor a Él. Y la Biblia entonces nos llama: ¿a quién tú amas, hermano? ¿A quién tú amas? ¿Tú amas a tu grupito más que a Cristo? ¿Te amas a ti más que a Cristo? ¿Amas a tu familia más que a Cristo? ¿Amas el dinero más que a Cristo? ¿Amas el estar casado más que a Cristo? Y la Biblia me está diciendo: ojos no han visto, oídos no han escuchado, no ha llegado al corazón del hombre lo que Dios quiere darte. Y nos lo ha dado al leer su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, que nos apunta a que Cristo vino por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a cerrar en oración. Todos con los ojos cerrados. Padre Santo, una vez más, hermano, hermana, si usted está aquí y usted nunca le ha pedido a Cristo que entre en su corazón, al escuchar estas palabras, si el Señor ha puesto en usted este reconocimiento de que yo he tomado decisiones, estoy viviendo como yo quiero, pero todavía usted no ha sido movido a considerar: Señor, ¿qué tú quieres? Y quizás es el temor que Él te lo quite, quizás es el temor de que tú le has dado el chance a Él y Él no te ha ayudado todavía. Ven ahora, ven ahora. Ven ahora y dile: Señor, pero creo que los ojos no han visto, que los oídos no han escuchado, que mi corazón todavía no entiende de todo lo que tú quieres bendecirme. Y Señor, hoy entrego mi corazón a ti, revelándose mi corazón, dando pateadas, pero Señor, hoy pongo mi fe en Cristo como lo mejor para mi vida. Dame lo que me des, porque tú eres, Señor, la sabiduría de Dios, el quien sabe lo mejor para mi vida. Dígale así a Él: Señor, entra a mi vida hoy y sálvame. Sálvame de mi propia mente, sálvame de mi propio plan. Sálvame de la visión que he construido pensando que así va a ser la vida, la expectativa de lo que quisiera tener. La vida no es una expectativa, la vida es el camino ordenado por Dios, donde Él bendice a los que le aman. Gracias, Señor, que todas las cosas trabajan para bien a aquellos que aman al Señor también. Y te damos a ti el honor y la gloria. Que Dios le ayude hoy, ahí donde está, a transferir la fuente de sabiduría de cualquier otra cosa que usted tiene, y póngala hoy, deposite toda su futuro en la sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret.